Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Lucas capítulo 7. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado, al que quería mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que le seguía, le dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Juan tuvo noticias de todas estas cosas, pues sus seguidores se las contaron. Llamó a dos de ellos y los envió a Jesús a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen y los muertos vuelven a la vida. Y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación. Y dichoso aquel que no pierda su confianza en mí. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente cerca de Juan, diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas de lujo? Ustedes saben que los que visten con lujo y viven en placeres están en las casas de los reyes. En fin, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Si de veras, y uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Les dijo que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobran impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, reconociendo así que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. ¿A qué compararé la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron; cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y después dicen que es un glotón y bebedor, amigo de la gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se muestra para todos sus resultados. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume.
Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Jesús siguió: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó: me parece que el hombre quien más le perdonó. Jesús le dijo: tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me dices agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado el perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Lucas capítulo 8. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas proclamando y anunciando el reino de Dios. Los 2 apóstoles le acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana y muchas otras que le ayudaban con lo que tenían. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar una parte de la semilla, cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente con los espinos la ahogaron. Pero la otra cayó en buena tierra y creció, y dio una buena cosecha hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz muy fuerte: los que tienen oídos que oigan. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les dijo: a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a nosotros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje del Señor, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó sobre la piedra representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen que por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que, con corazón bueno y dispuesto, escuchan y hacen caso del mensaje, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que pone en alto para que tenga luz los que entran. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien le avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están aquí afuera y quieren verte. Él contestó: los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado. Partieron pues, y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago, y la barca empezó a llenarse de agua y corrían peligro al hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen?
Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al bajar Jesús de la tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en su casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para detenerlo, seguro él los rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él contestó: «Me llamo Legión». Dijo esto porque eran muchos los demonios que había entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos, y Jesús les dio permiso. El demonio salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y estos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a Jesús a sus pies al hombre que había salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría. En esto llegó un llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba junto a de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús le preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo: «Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados». Pero Jesús insistió: «Alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que en mí ha salido el poder». La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo: «Hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Pero Jesús lo oyó y le dijo: «No tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará». Al llegar a la casa no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús les dijo: «No lloren, la niña no está muerta, sino dormida». Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo con voz fuerte: «Muchacha, levántate». Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 7 nos estamos encontrando que Jesucristo sana al criado de un oficial romano. Y nos hace ver que el oficial romano tiene una fe inmensa por ser una personalidad como un soldado. Cuando da una orden, la cumple. Y mismo él se lo dice a Jesús: «No hay necesidad, no te quise molestar ni venirte a ver, porque con una sola palabra tuya bastará para que mi criado se sane». Y así fue, y Jesucristo lo dijo: «No he encontrado a otra persona en todo Jerusalén que tenga tanta fe como este hombre que no es judío». Y le dice: «Tu fe te ha salvado, ve». Y se da cuenta de que su criado se había salvado. Era un capitán, el que estamos hablando, un capitán romano, y que le dicen los fariseos a Jesucristo que lo tome en cuenta, y Jesús lo toma en cuenta para que pueda curarle.
Nos damos cuenta también aquí que el capitán es muy humilde, muy sencillo, al decir que no merece que entre Jesús en su casa, que es indigno. Se siente muy sencillo, se siente muy humilde y se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo es una gran personalidad. No puedo decirles que esté aceptando a Jesús como el Hijo de Dios, pero sí lo está aceptando como un gran profeta, como una gran personalidad. Y al darse cuenta de que ayudaba a los demás y curaba a los enfermos, por eso se atrevió a pedirle que ayudara a su criado que estaba enfermo. Y al regresar, el capitán y los criados se dan cuenta de que el criado ya estaba sano. Después nos sigue mencionando este capítulo número 7, la resurrección del hijo de una viuda de ahí, del pueblo de Naín. No sabemos el nombre de este niño, de este muchacho, que es hijo de esta señora viuda, que tampoco sabemos cómo se llama esta señora viuda, pero sí nos sabemos que es una viuda y que era del pueblo de Naín, y pues por lo tanto siempre le dicen que es Naín, el hijo de la viuda. Es uno de los tantos que nuestro Señor Jesucristo resucita. Y vemos cómo le dice la mujer que se acerca, que es la madre de este muchacho, le pide ayuda a nuestro Señor. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de la madre de una viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar al Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Hasta aquí nos estamos dando cuenta que los mismos discípulos están diciendo, toda la gente está diciendo que Jesucristo es un profeta. Aún todavía ahí no identifican de que es el Hijo de Dios. Recordemos que ya nuestro Padre Dios, en el momento de su bautismo de nuestro Señor Jesucristo, lo había publicado y lo había mencionado hacia toda la gente que había sido ya bautizada con agua, de que Jesucristo era Hijo de Dios. Dice: este es mi Hijo amado, en que he elegido. Y aquí nos menciona que por toda Judea y en sus alrededores se supo de lo que había hecho Jesucristo. Entonces tanto los fariseos y escribas como los jefes de los sacerdotes, al oír esto y al darse cuenta de esto, pues por eso tenían esa condición de estar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, para ver qué es lo que hacía y para ver si se equivocaba en algo y para ver si lo podían reprender, aprender, arrestar y condenar, ya que, como lo sabemos, les estaba causando muchos problemas al Sanedrín, ya que mucha gente estaba siguiendo las indicaciones y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo por medio de su doctrina, que estar siguiendo a los fariseos y maestros de la ley, que en realidad no aprendían nada de ellos y que no les tenían ya confianza, y que se daban cuenta de que solamente las palabras que ellos hacían y decían se las llevaba el viento. Y lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, además de adoctrinarlos, además de curarlos de todas sus enfermedades y además de sacar el demonio a la gente, también les estaba guiando por el camino de la salvación y les estaba dando la indicación de una manera honesta, honrada y justa. Y nos damos cuenta como mucha gente se percata de esta situación con respecto a lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, y se dan cuenta de que verdaderamente es un formato, es un poder divino el cual se está haciendo presente, y no como los fariseos y escribas, que solamente levantaban las manos, solamente a fuerte voz aclamaban a nuestro Padre Dios, pero no pasaba más allá de ser todo un espectáculo lo que hacían los fariseos. Y bueno, pues vemos aquí cómo la viuda logra que su hijo siga con vida, y era lo único que tenía esta viuda, y nuestro Señor Jesucristo resucita a este hombre, que no sabemos su nombre, este muchacho, pero era del pueblo de Naín. Después nos menciona aquí en este capítulo de que los discípulos de Juan el Bautista van a visitar a nuestro Señor Jesucristo, ya que Juan el Bautista, después de ser encarcelado, manda a algunos de sus discípulos, a 2 de ellos. El número 2 es muy importante. Manda a 2 de ellos a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo si Él es el enviado, si Él es el que viene a traer la salvación, o hay que esperar otro. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que Juan el Bautista
no se había dado cuenta, después de que era primo de nuestro Señor Jesucristo, después de que desde su nacimiento tenían ese conocimiento, esa amistad, esa familiaridad, esa comunicación durante los 30 años que estuvieron ellos, porque afortunadamente vivían cerca, afortunadamente tenían cierto contacto y relación. Acuérdense que nuestra Santísima Madre fue a los 6 meses de embarazo de Isabel, y ella estuvo 3 meses con Isabel, y cuando nace Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo ya tiene 3 meses en el vientre de nuestra madre. Y cuando nace Juan el Bautista, que no le ponen otro nombre más que Juan, porque así el ángel le había avisado a Zacarías, y se había quedado mudo, y en el momento que es circuncidado, para no decir bautizado, circuncidado, entonces le devuelve Dios el habla a Zacarías. Y vemos cómo Juan el Bautista, desde entonces, siendo primo de nuestro Señor, pues tenía comunicación y contacto con él. A pesar de todo esto, no sabía él si Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios, era el Salvador prometido, el Mesías, o simple y llanamente sabía que Jesucristo tenía un formato al igual que él, que Juan el Bautista se puso a predicar en el desierto, a la orilla del río Jordán, para provocar a toda la gente su arrepentimiento, para que la gente se arrepintiera y se convirtiera al camino del Señor, olvidara su mala vida y que se incorporara a una vida noble y de paz y de tranquilidad en el corazón y en el espíritu. Y no se había dado cuenta. Por eso es que Juan le pide a sus discípulos, a 2 de ellos, que le vayan a preguntar a Jesucristo. Y Jesucristo, antes de contestarles, cura a muchos enfermos, les devuelve la vista a los ciegos, a los sordos los hace ver, a los leprosos los cura, a los cojos los hace caminar, a los tullidos de las manos los cura, y a los endemoniados les saca el demonio. Y les dice a los discípulos de Juan: ¿están viendo esto? Pues vayan y díganle a Juan el Bautista todo lo que están ustedes viendo, y él ya sabrá y entenderá si verdaderamente tienen que esperar a otro o este es. Y Juan Bautista, al oír esto, no nos lo dice aquí la Escritura, pero sabemos de que debió haber entendido que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador prometido, y a la vez, pues recordemos que al final de cuentas, pues era de su raza, de su tribu, era su parentela, era su primo. Nos dice que Jesús, Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío un mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les digo que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan. Entre todos los hombres, entre todos los hombres, nadie ha sido más grande que Juan. O sea, ni Abraham, ni Elías, ni Isaac, ni Jacob, ni Noé, ni Adán, ni Seth, ninguno de las 12 tribus de Israel ha sido más grande que Juan. Y aquí lo está diciendo Jesucristo: ninguno ha sido más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios, el más pequeño allá en el reino de Dios, es más grande que Juan. Imagínense, ¿sí? Les digo que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan. Bueno, todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, reconociendo así que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se bautizaron, no se arrepintieron, no se reconciliaron. Y entonces dice Jesucristo: ¿a qué comparar a la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron, cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Aquí nos está haciendo ver que estaba Juan el Bautista, estaba la oportunidad y no la tomaron. Era la oportunidad para arrepentirse, para que se reconciliaran con el Señor, y no la aceptaron. Y les hace la referencia que cuando Juan Bautista vino, que ni comía pan ni vino, y lo criticaban. En cambio, a Jesucristo come pan y vino con cobradores de impuestos, con gente de mala fe. El día de sábado come con sus discípulos, cortan espigas, y lo critican. O sea que de todas maneras, como dice vulgarmente, ¿verdad?, a nadie le cae bien, nadie es profeta en su tierra. Y los fariseos y escribas todos le criticaban, pero la sabiduría de Dios se muestra por todos sus resultados, así dice Jesús. Después nos menciona el pasaje en donde Jesús está en la casa de Simón el fariseo. Esto es muy importante aclararlo, porque tenemos en el Evangelio de Mateo que Jesús va a la casa de Simón el leproso, que por fortuna también se llama Simón. Aquí es Simón el fariseo, no es el leproso. En la casa de Simón el leproso, la mujer le derrama el perfume de alabastro,
en la cabeza, y los discípulos, uno de ellos, o quizás varios de los discípulos, le dicen a Jesús, ¿cómo es posible que se haya derramado este perfume, pudiéndose haber vendido y darle ese dinero a los pobres? Y Jesús les dice, a los pobres siempre los van a tener, pero ella me lo está haciendo como un ungimiento para mi muerte. Y aquí estamos viendo que es otra situación. Aquí se presenta una mujer que es adúltera, que no es la misma mujer, y no se menciona igual, y no es el mismo pasaje bíblico, que se menciona que le llora a sus pies, le seca sus pies con sus cabellos y le derrama el perfume en sus pies. Esta es una mujer adúltera que el fariseo se dice a sí mismo. Si este fuera un profeta, se daría cuenta que esta mujer que está a sus pies llorando es una mujer de mala vida. Y Jesús le contesta, después de ver el pensamiento del fariseo, le dice una parábola de dos hombres que le deben dinero a un prestamista, y que el prestamista les condena la deuda a los dos, uno más y otro menos, y le dice que quién de los dos le va a quedar más agradecido al prestamista. Y el fariseo le dice, pues el que le debía más, ¿verdad? El que le debía menos. Pues él mismo le dice, a quién se le va a deber más amor, al que es más pecador o al que es menos pecador. Y aquí lo dice, ¿sí? Entonces, mirando a la mujer, Jesús le dijo, ve a esta mujer, entré a tu casa y no me dices agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado un perfume sobre mis pies. No lo dijo sobre mi cabeza como en el Evangelio de Mateo. Por eso es muy, muy importante no revolver esta cita bíblica, porque mucha gente los confunde y los revuelve. Una cosa es ese perfume que se derramó en su cabeza y que uno de los discípulos o los discípulos le dijeron que se le debía haber vendido, y otra cosa es que este perfume de alabastro se le haya derramado a sus pies, pero en cambio esta fue una mujer adúltera. Y tampoco podemos decir que esta mujer haya sido María Magdalena, porque no estamos hablando, acuérdense que María Magdalena no era adúltera. María Magdalena era de Magdala. En el Mateo se menciona que en la casa de Simón el leproso es en Betania. No nos está diciendo que sea Magdalena la mujer que le derrama el perfume en la cabeza. Y aquí estamos viendo que están en la casa de Simón el fariseo. Por desfortuna o por fortuna los dos se llaman Simón, y por eso hay esa revoltura. Y desgraciadamente siempre a María Magdalena le dicen que ella es la adúltera, y pues no. Aquí no nos menciona cuál es el nombre de la adúltera, ni tampoco nos menciona que sea María Magdalena. Pero muy claramente queda de que la mujer le derrama el perfume en sus pies, y en Mateo la otra mujer le derrama el perfume en su cabeza. Es igual que cuando la multiplicación de los panes. Mucha gente dice, Jesús multiplicó los panes y le dio de comer a 5,000 personas. Sí, está bien. Pero hay otra gente que dice, no, ¿cómo que le dio de comer a 4,000? Sí, ese es otro momento en que nuestro Señor Jesucristo le dio de comer a 4,000 personas. Y que, ¿cuántos panes tenían cuando había 4,000 personas? 7 panes. ¿Y cuántos canastos sobraron? 7 canastos de panes y pescados. En cambio, cuando le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice que nada más tenían 5 panes y 2 peces. Y cuando sobraron 12 canastos. O sea, son diferentes momentos, diferentes milagros. Son dos momentos diferentes. La multiplicación de los panes a 5,000 hombres y la multiplicación de los panes a 4,000 hombres. Aquí es que una mujer le derrama el perfume a Jesús en los pies, y la otra en Mateo es que una mujer le derrama el perfume en su cabeza. En una ocasión vemos aquí entonces que esta es adúltera y la otra no dice que sea adúltera. Aquí le dice que cómo es posible que no se haya dado cuenta nuestro Señor Jesucristo que esta era una mujer adúltera. Entonces el fariseo, yo me pregunto, para entrar a la casa del fariseo podían entrar y salir como cualquier persona. Pues no. Los fariseos tenían una guardia especial. Ellos no dejaban entrar a cualquier persona, y mucho menos un invitado que tenían, que era nuestro Señor Jesucristo.
de esa magnitud pues no iban a dejar pasar a cualquier persona. ¿Por qué dejaron pasar a esta mujer? Porque esta mujer pues ya era muy conocida por la gente de ahí y principalmente por los fariseos y escribas. A lo mejor esta señora que se dedicaba a la prostitución también era contratada por los sacerdotes fariseos y escribas, y qué casualidad que pudo entrar y sin ninguna detención de nadie. A lo mejor los criados y la guardia la dejaron pasar porque era muy común que ella, cuando había reuniones, entrara y saliera como una persona normal, ya tenía permiso. Y en este caso, pues vemos cómo no nos menciona nada de esto. Esto es una suposición de lo que les estoy diciendo. ¿Cómo es posible que haya entrado esta mujer siendo que hay criados que se lo hubieran impedido, siendo que hay guardias que se lo hubieran impedido? Pero aquí vemos cómo no nos menciona nada de eso, pero sí llega con Jesucristo. Y este señor, en vez de que cuando al verla llegar le dijera, oye mujer, tú retírate, no puedes acercarte al maestro, no sabes con quién estás, sino deja que todo se suscite y todo se presente, ¿no? Entonces vemos la no elocuencia de este fariseo. Por esto te digo que muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho, pero la persona quien poco se le perdona, poco amor le muestra, dice Jesús. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿cómo es posible que diga esto? Solamente Dios es el que perdona los pecados. Pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer, por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Tu fe. ¿Cuál es la fe? La fe es el amor que le tenemos, la confianza que le tenemos a Dios, pero va acompañada con obras. Una fe sin obras es una fe muerta, así dice en la carta de Santiago, capítulo 2. Y debemos de entender entonces nosotros que cuál era la obra que había hecho esta mujer. Se había arrepentido, se había humillado, había adorado a nuestro Señor Jesucristo en ese momento, y le había dado todo lo que tenía en ese momento, que era ese perfume de balastro, que es muy caro, y se lo había derramado. Entonces esa obra de adoración, entonces confirma de que hay fe. Por eso nuestro Señor le dice, tu fe te ha salvado. En el capítulo número 8 nos empieza a decir que Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando el reino de Dios. Los 2 apóstoles le acompañaban, pero también le acompañaban mujeres. Aquí nos menciona que dice, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena. A ella le había curado de los 7 pecados capitales de los espíritus malignos. Aquí ya se menciona a María Magdalena, pero es otro suceso de lo que ella venció. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, ¿sí? Y Susana y muchas otras que les ayudaban con lo que le tenía. Muchas mujeres también estaban acompañando a nuestro Señor Jesucristo, aparte de los discípulos y los apóstoles. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió con mucha gente. Entonces les contó una parábola, y les cuenta la parábola del sembrador, en donde el sembrar, una parte de la semilla cae en el camino, y dice aquí que y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Pues entonces esa semilla no da fruto. Otra parte cayó entre piedras, pues sí, y cuando esa semilla brotó se secó por falta de humedad, pues también no dio frutos. Otra cae en espinos, y al nacer junto con los espinos los espinos ahogan la semilla. Pero otra parte cayó en buena tierra, y esa sí creció y dio buena cosecha. Y Jesús añadió con voz fuerte, los que tienen oídos que oigan. Los discípulos le piden que les explique esta parábola del sembrador, y Jesús les dice, yo a ustedes les voy a explicar las cosas, pero a los demás no se las explico claramente, porque no es fácil esto. Esto debe de causarles trabajo, esto debe de ser con mucho empeño, con mucho entusiasmo, con mucho estudio, pero a los discípulos sí, porque ellos eran los que iban después a predicar, los que iban a enseñar, los que iban a llevar la buena noticia a los demás. Y les aclara muy fervientemente lo del sembrador, que la semilla que cae en el camino y es pisoteada, pues dice aquí, representa el mensaje, pero viene el diablo, viene el maligno, y pues todo te quita,
tú naces en una familia católica, naces en una familia cristiana, pero como no te instruyen, pues tú creces y te educas con las cosas del mundo y te alejas de las cosas del Señor. Después nos menciona aquí que la semilla que cae entre piedras representa los que oyen el mensaje, lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, pues crecen en algún tiempo y a la hora que hay una prueba, pues fallan. Así nos pasa a muchos cuando tenemos cierto conocimiento de las cosas de Dios, pero no sabemos y no hacemos oración y no nos comunicamos con Dios y tenemos enfermedades, situaciones conflictivas en nuestra vida, nos alejamos de las cosas de Dios y dejamos de creer. La semilla que cae entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las cosas mundanas y terrenales. Te desvías, le das más ahínco y disfrute a tus 5 sentidos y entonces te alejas de las cosas del Señor, y eso es que crecen los espinos junto contigo y te alejan de la verdad y tú te alejas del Señor, y así dice, y no pueden dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje, los que conocen, aman y sirven a Dios y permanecen firmes, los que hacen oración, los que se comunican con Dios, los que están siempre pendientes, los que estamos estudiando la Sagrada Escritura, la estamos entendiendo, la estamos leyendo, la estamos interpretando y la ponemos en práctica. Entonces, pues esa es aquella semilla que cayó en tierra buena. Nadie, como dice aquí otro ejemplo, que nadie enciende una lámpara para ocultarla. Pues sí, la lámpara es para que te dé luz, entonces las cosas del Señor son para que te enseñes, para que las aprendas y para que las pongas en práctica, no para que tú nada más las leas, nada más vas a misa los domingos y ya, se acabó, crece con eso y ya cumpliste con tu deber católico, con tu deber como hijo de Dios. Nada más vas al templo a escuchar la palabra y ya te quedas con esa labor y crees que con eso ya es suficiente. ¿Cuántas veces nosotros vamos a misa, nos pasan la charola de la limosna y hasta soltamos un billete de alta denominación y ya con eso sentimos de que pues ya estamos, como quien dice, al Señor cayendo bien porque yo estoy dejando mucho dinero? Si supieras que ese dinero en realidad muchas veces va a parar a malas alcancías, a malas obras, porque no te creas que todos los sacerdotes pues, son unas buenas personas, ¿no? Hay algunos que ocuparán ese dinero para hacer cosas equívocas y malas, ¿no? Y no para hacer un bien. Pero pues tú crees que con que estás soltando tu dinerito, ya con eso estás haciendo una buena labor. Y pues no, a Dios no le interesa el dinero que tú dejes en la iglesia, lo que le interesa es que vayas y te reconcilies con el prójimo, que hagas tu obra de caridad y ya después te reconcilies con el Señor, vayas y dejes tu ofrenda. Acuérdate de lo que le dijo en una ocasión, en un mensaje a sus discípulos. Entonces aquí nos damos cuenta que pues es importante ver que, oigan, pues el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, hasta lo que cree que tener se le va a quitar, así dice el Señor. Entonces, no sé que un día el Señor te vaya a quitar lo que tienes porque no lo estás administrando bien y se lo dé a quien verdaderamente lo está administrando bien, porque así como en lo de los talentos. Después nos menciona aquí que la madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Aquí es uno de los capítulos y versículos en donde dicen, ya ven cómo María tuvo más hijos. No nos menciona la Sagrada Escritura que haya tenido más hijos. Nada más nos menciona aquí que la madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús. No dice la madre y sus otros hijos de María. No, bien claramente dice la madre y los hermanos de Jesús. ¿Cómo puede decir, ahí viene tu mamá y tus hermanos? Le han de haber dicho, ¿verdad? Sí, pero aquí nos menciona el escritor, que es Lucas, la madre y los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús pueden ser, sí, los hijos de María también, o los hijos de José, medios hermanos de Jesús, como ahora le decimos a los medios hermanos, ¿verdad? Cuando son hijos nada más de uno de los primogenitores. Y vemos aquí, y sabemos que José pues ya había sido casado, era una persona adulta cuando se casó con María, ya había tenido hijos, era viudo, y todos esos hijos que tuvo pues eran los hermanos de Jesucristo. Ellos no se dicen medios hermanos, nosotros en la actualidad sí le decimos medios hermanos, y ya sabemos los nombres de algunos de ellos, ¿no? Uno de ellos se llamaba Santiago, otro se llamaba Judá, otro se llamaba Ana, otro se llamaba María, ¿sí? Otro se llamaba José. Bueno, eran los hermanos de Jesús los que visitaron a María.
con María visitaron a Jesús, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Y le avisan a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él les contestó: los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Un día después entró en una barca y con sus discípulos les dijo: vamos al otro lado del lago. Mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En eso se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corría peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y las olas, y se calmó y todo quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Esto nos da un mensaje de que nosotros debemos de tener confianza en Dios, tenemos que tener fe en Dios. No te debes de preocupar por tu casa, por tu sustento, por tu vestido. Casa, vestido y sustento. No te debes de preocupar. No te debes de preocupar por nada. Tú nada más preocúpate por hacer lo que Dios te ha pedido que hagas, que son las obras de caridad espirituales y corporales, con los dones del Espíritu Santo que tenemos y que los debemos de poner en práctica. Recuerda que vivimos la época del Espíritu Santo. No nos debemos de preocupar y debemos de estar pendientes siempre y estar pendientes en las cosas del Señor. Sí, va a haber enfermedades, sí, va a haber terremotos, sí, va a haber hambre, sí, va a haber ausencia de trabajo, sí, va a haber ausencia de dinero, sí, va a haber problemas de salud de alguna índole, sí, vamos a tener dificultades con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, pero no nos debemos de preocupar, nada más nos debemos de preocupar por las cosas que el Señor nos dice que nos preocupemos, que es llevar el mensaje de salvación a los demás y hacer obras de caridad, ayudar siempre al prójimo. Y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Y todo esto lo debes de hacer conforme a lo que está escrito y con comunicación con nuestro Padre Dios mediante la oración. Puede ser la oración del Padre Nuestro, puede ser la oración de los Salmos, puede ser la oración de la hora litúrgica. Y los católicos pues tienen algunas otras oraciones, como es el Santo Rosario, o como son las misiones, los misterios, los sacramentos. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es no preocuparnos. Por eso Jesús les dice a sus discípulos que poca fe tienen, porque pierden la fe. Y Jesucristo, en el momento que nosotros estemos con Él, pues Él nos va a ayudar y va a detener esos vientos y esas olas, esas situaciones problemáticas que se nos encuentren en nuestra vida. Después nos menciona aquí que hay un endemoniado de Gerasa, que al bajar Jesús a tierra salió a un pueblo, un hombre que tenía muchos demonios. Porque Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y le contestó: me llamo Legión. Esos espíritus malignos que estaban apoderados de su cuerpo vivían durante mucho tiempo con él, y hasta la gente lo trataba de encadenar y se soltaba de las cadenas. O sea, la fuerza brutal que tenía ese hombre era increíble y no podían con él, y vivía por todos lados. Pero el demonio le dice: no te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Entonces, porque ya Jesús le estaba diciendo que saliera de ese cuerpo, y dijo esto, eran muchos los demonios, y le dicen los demonios, aquí nos menciona que le piden a Jesús, fíjense, que le hacen una petición a Jesús, siendo que el demonio pues diríamos: ay, Dios es muy poderoso. No, pero ante nuestro Señor Jesucristo y ante nuestro Padre Dios, ante nuestro Espíritu Santo, el demonio pues es peor que un criado. Le piden a Jesús que no los mandara al abismo, que no los regresara al infierno, que les diera permiso de meterse en los cuerpos de esos cerdos que estaban por ahí. Y Jesús se los permite, y los cerdos son apoderados, se apoderan los espíritus de los cerdos, y los cerdos desbocados se avientan al lago y se mueren ahogados. No soportan tener al demonio adentro, los cerdos, ¿no? Y los que cuidaban a los cerdos pues se dan cuenta de todo este suceso, van y lo cuentan a toda la gente, de que nuestro Señor Jesucristo había liberado de muchos demonios a ese hombre, y que esos demonios se habían metido en los cerdos, y los cerdos no habían soportado al demonio y se habían ahogado en el lago. Y pues toda la región de Gerasa comenzó entonces a rogarle a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Le dicen a Jesús: vete de aquí, ¿no? Les dio, en vez de darles una satisfacción, les dio mucho miedo. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera irse con él, pero Jesús le dijo: no, tú vete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti.
Y el hombre se fue, contó al pueblo lo que Jesús había hecho por él. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que es un testimonio veraz de que este hombre fue curado por nuestro Señor, y es lo que también nosotros debemos de predicar, de anunciar a la gente. Los milagros que el Señor ha hecho, las obras de caridad que ha hecho con todos nosotros, los que hemos recibido muchas gratificaciones de nuestro Señor durante toda nuestra vida. Debemos de decir a la gente que sí, que Dios nos ayuda, que Dios está con nosotros, que Dios siempre nos ha ayudado, y contarles a las personas todas las acciones divinas que Dios ha hecho con nosotros, para dar testimonio, un testimonio veraz de cada una de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Después nos sigue diciendo aquí que llega al otro lado del lago. En esto llegó un señor llamado Jairo, es un jefe de una sinagoga, o sea, un fariseo, y le dice a Jesús que fuera a su casa porque tenía nada más una hija, y que pues quería que le ayudara a Jesús porque pues estaba muy enferma, y que no quería que se muriera. Entonces Jesús accede, pero cuando va caminando, una mujer le toca su manto, una mujer que tenía 12 años de estar enferma, desangrando, y se cura con el simple hecho. Entonces Jesús pregunta que quién la ha tocado, pero pues como había mucha gente, pues alguien cuenta que era como en el metro. Pedro le dice, maestro, pues si todos te están apretando y aventando, pero Jesús no estaba diciendo quién me haya tocado por tocar, sino quién me tocó, que salió una divinidad, salió el poder de Dios para hacer curada a una mujer por esa fe. Entonces, con solo que tengas fe, es más que suficiente para que tú te cures. No hay necesidad de que tú hagas algo más. Con la fe que tienes, es más que suficiente para que tú seas curado. Y lo vemos aquí con esta mujer. Esto pasa antes de que Jesucristo llegara a ver a la hija del señor Jairo, jefe de la sinagoga. Y pregunta, entonces la mujer se arrodilla ante Jesús y le dice, yo te he tocado, Señor. Y la mujer, al ver que no podía esconderse, se arrodilla ante Jesús y que ella había sido sanada. Jesús le dice, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó el mensajero, le dijo al jefe de la sinagoga, tu hija ha muerto. Entonces vemos aquí cómo la hija de Jairo ha muerto, así le dicen, pero Jesús le dice, no está muerta, no te preocupes, tu hija no está muerta. ¿No? Entonces llegan a la casa Jesús, Pedro, Santiago, Juan y los papás de la niña, que en este caso es el señor Jairo, y todos estaban llorando, lamentándose por ella, y Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta. Entonces empezaron a reír. Bueno, no le creyeron a nuestro Señor Jesucristo lo que estaba diciendo. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo con voz fuerte, muchacha, levántate. En el evangelio que tenemos de Mateo y Marcos, nos menciona la palabra en hebreo que es talita kumi, que quiere decir levántate, muchacha, talita kumi, levántate. Y aquí no nos lo menciona Lucas. Acuérdense que Lucas era griego, era muy difícil que manejara el hebreo o el arameo. Nos escribe el evangelio de Lucas en griego, por eso no nos menciona esa frase, pero en cambio Mateo sí nos la menciona y Marcos también. Pero bueno, aquí nos damos cuenta cómo le dice, muchacha, levántate, la toma de la mano, no la toma de la cabeza, ni de los brazos, ni de los pies, ni de la cintura, ni de la espalda, la dice de la mano, es tenderle la mano. Tenderle la mano es ofrecerle nuestra ayuda a los demás, las obras de caridad que le debemos hacer a los demás. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. ¿Por qué les dijo, denle de comer? Y no le dijeron, pues denle de beber, o pónganse a platicar con ella, o denle su medicamento, o vayan con el sacerdote, o no, denle de comer. Si nos ponemos un poquito más a conciencia, posiblemente esta niña lo que necesitaba era una reanimación de comida, le faltaban vitaminas, una enfermedad que muchas veces hoy en día pues la conocemos, la anemia, ¿verdad? Y posiblemente pues esta niña tenía ese problema.
ya que el Señor exige y les dice que le den de comer. ¿Sí? Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que le había pasado. Vuelve a reiterar nuestro Señor Jesucristo, Él no viene a presumir y Él no viene a hacer milagros. Él viene a traernos la doctrina, el conocimiento, la verdad de la palabra de Dios. Él viene a darle plenitud a la palabra de Dios. Y no viene a hacer milagros, viene a salvarnos. Porque muchos pueden decir, aquí vino Jesús a la tierra, pues vino a salvarnos. Vino a traernos la verdad, para que tú lo conozcas, lo ames y lo sirvas a Dios. Recuerda que el único que hace milagros es Dios. El único que perdona los pecados es Dios. Y aquí vemos cómo Jesucristo pues, es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo también te perdonará de tus pecados. Es Dios en tres divinas personas. Él es el que perdona los pecados, Él es el que hace milagros, Él es el que siempre está con nosotros y cuida de nosotros. Y con Él es con el que debemos de tener nosotros comunicación y oración. Porque muchas veces tenemos comunicación y oración con los ángeles, con los santos, con nuestra Santísima Madre, y nos olvidamos que con quien debemos de tener plena comunicación es con nuestro Padre Dios. Y lo estamos viendo aquí y lo estamos aclarando para que no quepa duda. Esto no quiere decir que no tengas tu comunicación y oración con nuestra Santísima Madre o con los ángeles, no. Pero sí con los santos está algo disperso y algo distinto, porque los santos pues fueron personas que ya murieron y ya se fueron, como los discípulos y Pedro. Y Pedro pues era un discípulo común y corriente, igual que todos nosotros, tenía aciertos y errores, tenía pecados y no pecados, igual que nosotros. Los ángeles no pueden tener pecados porque viven con Dios. Nuestra Santísima Madre no tuvo ningún pecado. Por lo tanto, pues a ellos sí puedes platicar con ellos y comunicarte con ellos. Pero aquí se nos está enseñando al que se le debe de hacer comunicación, oración en plenitud, es a nuestro Padre Dios y no a otra persona. Y que muchas veces decimos que, bueno, yo estoy platicando con nuestro Señor Jesucristo, pues estás platicando con nuestro Señor Jesucristo, pero estás platicando con Dios. Oye, yo estoy platicando con el Espíritu Santo, hago la oración del Espíritu Santo, hago la consagración del Espíritu Santo, hago el cántico del Espíritu Santo, invoco al Espíritu Santo, estás platicando con Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Sí. Entonces, bueno, es muy diferente. Bueno, hemos aprendido ahora que aquí vemos la resurrección de Naín, un niño que era del pueblo de Naín. También vemos la resurrección de esta niña, de la hija de Jairo. Hay dos resucitados. Ya también hemos visto que posiblemente ya había muerto el criado del comandante romano, también resucitado. Y vemos también cómo Lázaro fue resucitado. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo varios resucitados, ¿no? Porque siempre cuando dices, a ver, mencióname a un resucitado que Jesús haya hecho, y todo lo que decimos, Lázaro. No, pues también el hijo de la viuda del pueblo de Naín, bueno, también la hija de Jairo, bueno, también el criado del comandante romano, porque aquí dice que estaba muy enfermo y que pues estaba ya a punto de morirse, posiblemente pues no se murió, posiblemente estaba enfermo, pero se curó. Bueno, pues aquí nos está mencionando la Sagrada Escritura también algo muy importante, que no vayas a revolver la casa de Simón el fariseo, donde una mujer adúltera le derrama perfume a sus pies a Jesús, con la que nos cuenta Mateo, que es Simón el leproso, en donde una mujer le derrama perfume en la cabeza a Jesús, en donde Jesús admite que ese perfume es como un ungimiento para su muerte, y que dice en ese entonces que los pobres siempre los van a tener, y cuando replican los discípulos que se hubiera vendido ese perfume. Entonces son diferentes Simones, desafortunadamente o afortunadamente se llaman Simón, pero uno es fariseo y el otro es el leproso. Y no confundamos, porque en la casa de el leproso, Simón el leproso, esa mujer no nos dice quién era. Y aquí nada más nos dice tampoco el nombre, pero también nos dice que era una mujer de mala fama. Pero no, en ninguno de los dos podemos decir que era María Magdalena, porque empiezan ustedes a tergiversar, y no,
Son situaciones diferentes y son personas diferentes y son momentos diferentes. Y también estamos viendo aquí que Juan el Bautista se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, el prometido. Y no lo sabía él antes, lo supo hasta que él estaba encarcelado, ¿sí? Para que lo tengan también ustedes en cuenta. Y vemos también aquí la función, la aclaración de la madre y los hermanos de Jesús. Se presentaron donde estaba él, pero no pudieron. La madre y los hermanos de Jesús pudieron haber dicho, la madre, María, la madre de Jesús y sus hijos, fueron a visitar a Jesús. Pues no dice así, dice la madre y los hermanos de Jesús, porque la aclaran de que pues no son hijos de María. ¿Sí? Todo esto, pues bueno, lo tenemos claro para que lo tengan ustedes, y como les menciona las cosas en parábolas a toda la gente, para que se pongan a pensar, se pongan a escudriñar y estudiar y entiendan mejor las cosas. En cambio a los discípulos se las aclara de una manera más formal, porque sabe que los discípulos van a ser los que después tienen que llevar a predicar ese mensaje de salvación a toda la demás gente. Bueno, que Dios te bendiga.